Clase 3.7. Desarrollo plano de un prisma y su área total. En el problema nos pide que encontremos el área total de la superficie del prisma cuadrangular. Se llama superficie a la parte más extensa del cuerpo geométrico. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar es descomponer este prisma en una figura plana, como si fuera papel, como si nosotros la caja la empezamos a cortar por las aristas y la extendemos de tal manera que quede plana, que quede horizontal. Teniendo nosotros el prisma cuadrangular, que vemos aquí su base es cuadrada, que tiene 4 lados, o 4 caras laterales y 6 lados en total. 2 de sus lados son cuadrados. Si nosotros lo descomponemos, nos va a quedar esta forma, eh, en la cual podemos observar que tenemos 2 cuadrados que corresponden con las bases y tenemos los 4 lados, o las 4 caras laterales, que son rectángulos. Y para encontrar el área total de este prisma cuadrangular, lo que tendríamos que hacer es encontrar el área de los 2 cuadrados y el área de los 4 rectángulos. Al hacer la suma de esas áreas, nosotros estaríamos obteniendo el área del prisma cuadrangular. Entonces vamos a calcularlo, vamos a escribir aquí, o bueno, a colocar el patrón para que no nos olvidemos con los datos que nosotros tenemos en el problema. Tenemos aquí el cuadrado en los rectángulos. Vemos que la base medía 2 centímetros, eso significa que el cuadrado va a tener 2 centímetros de lado. Se lo voy a colocar acá, 2 centímetros de lado, y también acá 2 centímetros. De igual manera, este cuadrado tendría la misma área que este. Y para el caso de los rectángulos, nosotros vemos que su base es de 2 centímetros y su altura es de 5 centímetros. Y estos rectángulos entre sí son iguales, es decir, tienen la misma área. Entonces vamos a escribir lo que debemos encontrar, siempre hay que partir de ello, que tenemos área del prisma cuadrangular es igual al área de los 6 rectángulos. Le vamos a poner, perdón, área de los 4 rectángulos más el área de los 2 cuadrados. Es decir, la suma de todas esas áreas, de todas esas figuras, nos va a dar el área total del prisma cuadrangular. Tenemos 4 rectángulos, entonces vamos a colocar 4 por la fórmula del área de un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. Área del rectángulo, voy a escribir base por altura. Entonces, ¿cuánto mide la base en este caso? La base mide 2 centímetros, y eso hay que multiplicarlo por la altura, que es de 5 centímetros. A esto nosotros le vamos a sumar el área de los 2 cuadrados. Como son 2 cuadrados, vamos a multiplicar por 2 la fórmula. Son 2 cuadrados igual. Y la fórmula del área de un cuadrado es igual a lado por lado, o lado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? 2 centímetros. Vamos a tener 2 centímetros por 2 centímetros. Ahora, tenemos que resolver estas operaciones y el resultado de este cálculo sería el área total del prisma cuadrangular. Y vamos a resolver primero lo que tenemos en los paréntesis. 2 centímetros por 5 centímetros, eso nos da 10 centímetros cuadrados. Como los centímetros se repiten 2 veces, el exponente es 2. Más 2 por el otro paréntesis, 2 por 2 es 4. Centímetro por centímetro tenemos centímetros cuadrados. Ahora multiplicamos, 4 por 10 es 40, entonces nos da 40 centímetros cuadrados, más 2 por 8, perdón, 2 por 4 es 8 centímetros cuadrados, y aquí vamos a obtener 40 más 8, 48 centímetros cuadrados. Es decir, ese es el área total del prisma cuadrangular. Otra forma de hacer esto es que hubiéramos calculado el área de los 4 rectángulos y de los 2 cuadrados por separados. Eso nos iba a dar 40 centímetros cuadrados y 8 centímetros cuadrados respectivamente. Por último, hacíamos la suma entre ellos y obtendríamos la misma respuesta de 48 centímetros cuadrados, el área total
del prisma cuadrangular. Tenemos por comprende que el área total de cualquier prisma puede obtenerse en la siguiente relación. Área total es igual al área lateral más área de la base. Esto es lo que nos debemos de aprender. Área lateral más área de la base es el área total de cualquier prisma. Lo que va a ir variando son las áreas laterales y las áreas de las bases, pero estas áreas laterales y estas áreas de las bases son de figuras geométricas que nosotros ya conocemos, como triángulos, como cuadrados, como rectángulos y como círculos. Bueno, pero ya estaríamos hablando de otro tema, pero se aplica el mismo criterio. En el caso del ejercicio nos pide que encontremos el área de este prisma triangular. Acá tengo en el simulador un prisma triangular. Obviamente no es el mismo prisma del ejercicio, del ejemplo, pero nos va a servir para identificar cuáles son las figuras geométricas que intervienen en este prisma, en este cuerpo rectangular. Vemos que tiene, en este caso, 5 caras, las dos bases que son triángulos y las 3 caras laterales que serían rectángulos. Vamos a generar el patrón. Y como vemos efectivamente, tenemos los dos triángulos que serían las bases y sus laterales. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar el área del prisma rectangular sería calcular el área de los dos triángulos y sumarla con el área de los tres rectángulos. Entonces, vamos a por ello. En este caso, tenemos aquí como aquí sí varía bastante. Bueno, los dos triángulos sí son iguales. Entonces vamos a tener área total es igual al área de la base más el área lateral. Área de la base más área lateral. Área lateral. Entonces, aquí tenemos otra vez área total es igual área de la base. El área de la base son los triángulos, estos que nosotros vemos acá. Y aquí en este triángulo nosotros necesitamos determinar su base y su altura. ¿Cuántos triángulos son? Son dos, entonces hay que multiplicar por 2 la fórmula. ¿Cuál es la base del triángulo? Sería esta, lo único que está como al revés el triángulo. La base sería 4 centímetros multiplicado por la altura del triángulo que sería 3 centímetros. 3 centímetros. Es un triángulo rectángulo porque forma 90 grados, como podemos ver. Entonces aquí ya con esto que hemos escrito en la fórmula ya podemos encontrar el área de la base, pero a esto hay que sumarle el área lateral. Para el caso del área lateral, las tres áreas no son iguales y eso hay que tener mucho cuidado. En este sólido no son iguales. ¿Por qué? Porque vemos que aquí frontalmente tenemos un rectángulo que tiene 5 centímetros de base, que serían estos mismos de aquí abajo, por 3 centímetros de altura. Entonces nos queda el primer rectángulo 5 centímetros por 3 centímetros de altura. A esto hay que sumarle el área de los otros rectángulos que nos van quedando. Para el rectángulo que tenemos acá, vemos que su base bueno, su altura es de 3 centímetros y su base también es de 3 centímetros. Entonces tendríamos que sumarle más 3 centímetros por 3 centímetros. Y la última cara lateral que nos queda es esta de aquí, de atrás, en la cual tiene 4 centímetros de base y 3 centímetros de altura. Entonces vamos a sumarle más 4 centímetros de base por 3 centímetros de altura. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura y el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Aquí se nos está quedando el 2 en el área del triángulo, pero ahí está. Ahora sí, ya lo tenemos y hay que darle solución pues a esto que tenemos acá. Tendríamos entonces área total igual a 2. Aquí podemos simplificar. Este 2 que está multiplicando se simplifica con este. De un solo así ya simplificamos, mitad y mitad nos queda 1. Y al final solamente el resultado que va a contar o va a ser significativo va a ser el del paréntesis. 4 por 3 es 12 y centímetros por centímetro obtendríamos 12 centímetros
cuadrados. Ahora debemos de calcular todas estas multiplicaciones. 3 por 5 es 15 centímetros por centímetro, 15 centímetros cuadrados, más 3 por 3 nos da 9, y aquí vamos a obtener 9 centímetros cuadrados, más 4 por 3 sería 12 centímetros cuadrados. Ahora debemos de hacer la suma. Recordemos que debemos de simplificar en primer lugar el paréntesis y vamos a obtener igual 12 centímetros cuadrados más, hay que hacer la suma, 15 más 9 más 12 nos da un resultado de 36 centímetros cuadrados. Es como si nosotros estuviéramos sumando 15 jocotes más 9 jocotes más 12 jocotes, nos da al final 36 jocotes. Ahora, la suma final, ya sabemos que el área de la base va a ser de 12 centímetros cuadrados y el área lateral 36 centímetros cuadrados. Entonces hacemos la suma para encontrar el área total de esta prisma triangular. Su pirámide es un triángulo y vamos a obtener 12 más 36, 48. ¿En qué unidades está dado el área? En centímetros cuadrados. Entonces ahí ya tenemos el ejercicio. Si se fijan, la lógica es la misma. Lo que va variando es la situación, que las bases van cambiando, las áreas no necesariamente siempre son las mismas y pueden ir cambiando o teniendo diversas figuras geométricas. En el caso del número 1 para el lapicito, a ustedes les pide que con cuál de los siguientes planos desarrollados se puede construir un prisma hexagonal. Entonces habría que identificar en cuál de estas figuras tenemos hexágonos, y ese sería un prisma hexagonal, es decir que su base es un hexágono. Es solamente identificarlo. Una vez identifiquen cuál de los cuatro es, pues escriben la pregunta en su cuaderno y hacen el dibujo del patrón o del plano desarrollado. Y para el número 2 deben de encontrar el área total del prisma de base cuadrada, que es bastante similar al que habíamos visualizado al inicio de la clase en la solución, que ahí lo tenemos para que ustedes consideren a qué figuras geométricas hay que calcularles el área. En este caso, pues las caras laterales entre sí son iguales y las bases entre sí también son iguales. Ese es su trabajo para esta clase.